Y nuevamente saludos cordiales a todos. En este día 11 de octubre, bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí conectados. Y bueno, dado que hoy hago mi último segmento asignado, mi última intervención de este diplomado del año 2025. Vamos a entrar en materia tal como Leticia lo ha comentado. Me voy a valer también de una presentación, así que presten atención a lo que iré exponiendo y también lo que iré presentando en pantalla. Dado que estamos valiéndonos de la virtualidad, quiero confirmar si logran ver bien la presentación. Sí, sí la vemos. Ay, gracias. Bueno, en este diplomado internacional del Nuevo Testamento hemos estado, ¿verdad?, desarrollando un análisis y un estudio de los diferentes textos que hacen parte de esta sección de la Biblia. En el bloque anterior, la profesora Santa, yo estuve conectado unos minutos antes y la escuchaba, la intervención que hacía y todos los temas que les presentaba a ustedes. Y juntamente, digamos, con la participación de otros profesores, hemos entrado también a analizar las cartas de Pablo. Aquí quiero valerme en palabras sencillas, ¿listo? Yo sé que hay algunos que pueden precisar tecnicismos entre cartas, epístolas, pero quiero valerme y utilizar las expresiones de la manera más sencilla posible. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque quiero también, dado que esta es mi última clase, también hacer una síntesis que permita redondear y reafirmar enseñanzas que hemos compartido a lo largo del diplomado. Nosotros debemos reconocer que en el Nuevo Testamento, hablando concretamente, tal como tenemos nosotros la Biblia hoy en día, nosotros tenemos los documentos que hacen parte del Nuevo Testamento organizados de una forma canónica. Pero algo que se ha reafirmado por varios profesores y seguramente ustedes lo han escuchado, es que no necesariamente la organización canónica que tenemos del Nuevo Testamento, y hablando específicamente de las cartas de Pablo, corresponde a un orden cronológico en el cual se escribieron estos documentos. Es así que, bueno, aquí tenemos, ¿no? De manera canónica, estructurado los 27 textos que hacen parte del Nuevo Testamento. Y he enmarcado y he colocado en un cuadro naranja lo que tradicionalmente, voy a decirlo de esta manera, lo que tradicionalmente hemos considerado como la literatura o el corpus paulino. 13 documentos que comienzan con Romanos y terminan con Filemón. Bueno, ¿qué sucede acá? Hay un estudio del Nuevo Testamento llevado a cabo, como lo están viendo en pantalla, por este texto. El apellido del escritor es Raymond Brown, el apellido es Brown, y va a decir en la página 542 lo que ustedes están viendo en pantalla. Es una introducción al Nuevo Testamento en 2 tomos. Y básicamente, para ser puntual en este acercamiento introductorio que estoy haciendo, lo siguiente. En el orden canónico aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre o por la historia van a aparecer después de Hechos. Así lo tenemos organizado de manera canónica. Las 13 cartas que llevan el nombre de Pablo van a ser las primeras cartas.
y están divididas en dos pequeñas colecciones. De pronto cuando uno lee y accede a la Biblia, a veces uno no detalla y no precisa estos criterios que se tuvieron en cuenta para organizar canónicamente la Biblia como la tenemos hoy en día. Pues Brown va a decir en este estudio del Nuevo Testamento lo siguiente, que específicamente hablando de las cartas de Pablo, van a ir después de Hechos y están divididas en dos colecciones. Va a decir, 9 están dirigidas a comunidades de localidades geográficas. Esas 9 vienen siendo Romanos, las 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y las 2 de Tesalonicenses. Y dice, y 4 van a ser dirigidas a personas particulares. Y lo que he colocado en rojo, quiero enfatizarlo en esta intervención. Cada colección está dispuesta en orden descendente de extensión. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Brown en la nota que comparte en sus estudios del Nuevo Testamento? Que hay una razón por la cual Romanos aparece de primero y hay una razón por la cual Filemón aparece de último dentro del corpus paulino. Y nada más y nada menos el criterio que se utilizó para organizar de manera canónica las cartas paulinas en el Nuevo Testamento es por la extensión de la obra. Por ende, nosotros tenemos que Romanos es el texto, es la carta que va a tener 16 capítulos y tenemos a Filemón que solamente posee un solo capítulo. Es más, no está precisado ni siquiera por capítulos, solamente por versículos, dado que no tiene esa división de capítulos. Así que aquí estamos viendo que aunque no están organizados los textos del Nuevo Testamento de manera cronológica por orden de redacción, sí se utilizaron unos criterios y que no fue de manera caprichosa o azarosa como se fueron colocando la lista de los libros hasta quedar finalmente como lo tenemos en la Biblia, sino que es tal cual como lo estamos viendo en pantalla. Quiero precisar algo también sobre este punto. Y vuelvo y les digo, yo sé que ustedes los han escuchado, pero lo voy a decir por esta razón. A veces cuando uno, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista teológico, expone estas temáticas, hay personas que en un primer momento les cuesta escuchar lo que se expone o quedan con ciertas dudas o ciertas lagunas sobre los puntos planteados. Y esto tiene que ver con el hecho de que a veces uno puede abrir un libro de teología para los que son curiosos y quieren seguir ahondando más sobre el pensamiento y sobre la literatura paulina y se van a encontrar con expositores, se van a encontrar con personas que dicen, ¿será que Pablo realmente escribió esas 13 cartas? ¿Será que esa cantidad de textos realmente fueron de su autoría? Bueno, y aquí quiero decirles algo muy rápido, porque esto fue algo que yo mencioné en una clase gratuita que planteé como para invitar y animar a que participaran del diplomado, pero quiero decirlo de manera directa. Cuando uno estudia no solamente las cartas de Pablo, sino que cuando uno estudia cualquier texto de la Biblia, hoy usted y yo que estamos aquí interactuando por este medio virtual, debemos reconocer que no existe una manera unívoca, no existe una mirada única a la hora de entender o interpretar los textos bíblicos. Y no solamente los textos, sino también temas relacionados a él como su autoría, su paternidad literaria, sino que se han desarrollado a lo largo de la historia perspectivas, se han desarrollado enfoques, se han desarrollado unos esquemas de pensamiento
que ofrecen unas explicaciones a preguntas como las que le planteé en la lámina anterior. ¿Pablo realmente escribió las 13 cartas? Pues en el punto número 1 que ustedes están viendo en pantalla, básicamente estoy hablando de que hay un enfoque, hay una mirada. Ya, si quieren lo retrocedo. Hay un enfoque, hay una mirada. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Listo. Hay un enfoque, hay una mirada que se da desde un punto de vista tradicional. ¿A qué me quiero referir o qué quiero decir con este enfoque o esta mirada tradicional? Quiero decir que este planteamiento que ustedes están viendo en pantalla es un planteamiento que, digamos, se ha manejado. Cuando digo la palabra tradicional, me refiero a que hay un conocimiento, hay una explicación que se ha ido transmitiendo de generación a generación y que nosotros la hemos heredado y que ha adquirido un estatus de autoridad precisamente porque se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo. De tal manera que han existido tradiciones, han existido instituciones e intérpretes fieles que simple y llanamente han dicho, aquí tenemos estos documentos y estos, por cuanto desde tiempo antiguo se ha venido afirmando que son de Pablo, nosotros no cuestionamos esa idea. Nosotros la asumimos, la aceptamos y de esa manera nos compartimos también esa postura. Muy bien, no deslegitimo ninguno de los enfoques, ¿no? Como se los estoy mostrando aquí en pantalla. Simplemente vamos a encontrarnos que hay personas, que hay iglesias, que hay instituciones que le dan ese valor, esa apreciación a esa información que hemos heredado generación a generación. Bueno, como el tiempo, cuando va pasando, va generando nuevas maneras de entender el mundo, a partir de la época moderna, a partir del siglo XVI, más o menos, la época de la modernidad, resulta que en Europa la manera de entender el mundo cambió. La manera de buscarle explicaciones a los fenómenos de la naturaleza cambió. ¿Por qué razón? Porque en el siglo XVI y siglos aledaños al siglo XVI empezó a surgir lo que se conocen las ciencias modernas en Europa. Y eso cambió por completo la manera de pensar del sujeto. Cambió por completo la manera de pensar incluso del texto bíblico. Y como estoy haciendo una descripción muy rápida, porque esto es apenas un abrebocas de lo que ya voy a exponer en pocos minutos, miren esta nota que he extraído y que les voy a compartir a ustedes de Baruch Spinoza. Mírenlo allí. Baruch Spinoza, quien vivió entre los años 1632 a 1677, él escribió un libro que se llamó Tratado Teológico Político. Y va a decir este hombre en el capítulo 7 de este documento lo siguiente. Dicho en pocas palabras, el método de interpretar las escrituras no es diferente, va a decir él, del método de interpretar la naturaleza, sino que concuerda plenamente con él. Entonces, ¿qué empezó a suceder a partir de la época de la modernidad? A partir de la época de la modernidad, el sujeto europeo no solamente se conformó con recibir de manera generacional la idea de que tal o cual persona fue el autor de un documento, sino que se lanzó a la tarea de una investigación. La palabra método histórico crítico, ese concepto crítico,
está relacionado con una palabra griega que es la palabra krinein, que significa investigar. Por esa razón, los estudiosos, los académicos, los teólogos se lanzaron a la tarea de investigar, de rastrear si efectivamente lo que la tradición iba compartiendo correspondía a lo que de verdad ocurrió. ¿Qué pasa aquí? Como resultado de los métodos históricos críticos, que por cierto se posicionaron hasta el siglo XX de nuestra era, surgió lo siguiente. Surgió la postura donde se afirmó y se planteó que probablemente Pablo llegó a ser originalmente él, el autor de 7 documentos, de los que están viendo en la primera columna del lado izquierdo. Primera a los tesalonicenses, las 2 cartas a los corintios, Filipenses, Filemón, Gálatas y Romanos. Ahí está. Y que, miren lo curioso que está acá. Mientras que desde un punto de vista canónico se ha colocado Romanos en primer lugar porque es el documento más extenso, aquí estamos viendo en esta lista que Romanos es colocado en el último lugar. ¿Por qué razón? Porque se considera que probablemente el último documento escrito por Pablo fue la carta a los romanos. Es así que ya escritos como Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, van a ser considerados como escritos de segunda generación. Es decir, por personas que no sabemos quiénes fueron, pero que simple y llanamente por ser partidarios del pensamiento paulino, escribieron documentos, escribieron cartas, dándole continuidad a las posturas y a los planteamientos de Pablo que están reflejados en los documentos considerados auténticamente de su autoría. Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno se introduce en la academia, cuando uno se introduce a estudiar teología, uno se va a encontrar que estos supuestos que ustedes están viendo aquí en esta lámina son los que dominan en los ámbitos académicos universitarios. Presten atención acá, por favor. Son los supuestos que dominan en los ámbitos académicos universitarios. Así que cuando uno entra a una universidad, cuando uno entra a un seminario, uno va a notar que estas posturas y estos enfoques de métodos históricos críticos se utilizan mucho a la hora de estudiar y analizar el texto bíblico. Pero les quiero dar este planteamiento. Hoy en día, aunque coexisten, y otra vez voy a afirmar, coexisten las 3 miradas o los 3 enfoques en todo el conjunto de la iglesia cristiana, ha surgido recientemente un enfoque que se le ha dado el nombre de enfoque postcrítico. Postcrítico. Y este enfoque postcrítico se va a basar en los siguientes supuestos. Es un enfoque que ya deja un poco atrás porque el método histórico crítico cayó en polemizar con el enfoque tradicional. El enfoque tradicional acusando a los partidarios de los métodos históricos críticos de ser muy liberales, muy laxos a la hora de interpretar el texto, pero los del método histórico crítico se atribuían a sí mismo de decir, no, es que nosotros sí tenemos un rigor académico. Hemos utilizado las ciencias, hemos utilizado los recursos de la ciencia y por esa razón sacamos conclusiones, voy a decirlo así entre comillas, con mayor objetividad. Los enfoques postcríticos van a decir lo siguiente: nosotros no queremos en la actualidad polemizar si Pablo en realidad fue autor de las 13 cartas o solamente 7 cartas. Nosotros hoy en día tomamos el texto
tal cual como lo tenemos en nuestras manos, tal cual como nos ha llegado y lo tenemos en el día de hoy. ¿Reconocen los enfoques postcríticos? Claro que sí. El origen divino de las escrituras, claro que sí. Pero también estos enfoques van a considerar que factores, voy a decir esta palabra, factores como la traducción de la Biblia, factores como la transmisión del texto bíblico de generación a generación hasta llegar hasta nosotros el siglo XXI, ha generado la necesidad inexorable, indiscutible, de que nosotros también tengamos que valernos de elementos de las ciencias humanas para poder comprender mejor el texto. Así que, dicho esto, y dado que les mencioné la carta de Pablo a los romanos, hay una razón por la cual voy a tomar específicamente esta carta, y es porque Romanos es considerado por muchos, escuchen bien, por muchos pensadores, como la síntesis del pensamiento paulino, como la síntesis de la teología paulina. ¿Por qué razón existe esta afirmación? Porque en esta carta es donde Pablo se encarga de exponer su pensamiento teológico con mayor profundidad. Así que vamos a tomarla para analizar unos elementos propios de la carta a los romanos. Bueno, ya les dije que se colocó de primero y ya saben por qué razón, porque es la más extensa. Pero probablemente desde un punto de vista cronológico fue la última. Hay un hecho curioso que pasa con la carta de Pablo a los romanos, y esto no lo estoy inventando yo. Cuando uno lee el capítulo 1, uno lo nota. Y es que Pablo va a iniciar esta carta saludando a una comunidad que él no fundó, que él no había fundado. Él le da gracias a Dios cuando inicia la carta, y él expone en el mismo documento su añoranza, su deseo de poder visitar a la comunidad cristiana que reside en esa ciudad. Además, Pablo también va a hablar en la carta a los romanos el motivo inmediato por el cual Pablo va a redactar y le va a escribir esta carta. Y nada más y nada menos lo que va a decir Pablo es que la razón por la cual escribió la carta fue para anunciar y preparar su próxima visita que quiere hacer. ¿Qué hace entonces mientras tanto? Mientras él se proyecta para poder visitar a los creyentes de Roma, escribe esta carta y aprovecha la ocasión para exponer ampliamente el núcleo del evangelio que anuncia incansablemente en todo lugar por el que él viaja. Así que si nosotros pudiéramos estructurar el contenido de lo que es considerado el documento más importante de Pablo, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Tal como lo están viendo en pantalla. Yo les voy a decir algo que a nivel personal eh, me identifico con ello. Cuando llega un momento de plantear o de proponer una estructura o un esquema de un libro de la Biblia, de verdad no me gusta proponer esquemas tan extensos y tan minuciosos. Me parece que queda mucho más fácil sistematizar y mucho más fácil de entender como una estructura simple. Ojo, simple entendido tampoco no lo vamos a entender como que es carente de profundidad, sino como que facilita la memorización, facilita su comprensión. Nosotros sabemos que las cartas del Nuevo Testamento
poseen una estructura. Y era una estructura propia del tiempo antiguo como se escribían las cartas. Entonces, nosotros vamos a encontrar que las cartas de Pablo van a tener una introducción donde Pablo se presenta, donde Pablo se dirige a los destinatarios, expresa quiénes son sus destinatarios y aprovecha para extenderles un saludo y dar gracias y ora por ellos. Tenemos en segundo lugar también un cuerpo de la carta, que es donde el autor, en este caso Pablo, se encarga de exponer el contenido doctrinal, pero también va a dar recomendaciones prácticas. Presten atención a eso. Por eso he colocado aquí parte doctrinal y parte práctica, porque ese es un esquema que Pablo va a utilizar mucho en sus cartas, sobre todo en las que él expone su pensamiento teológico. Hay cartas a nivel personal que son un poco más espontáneas, como Filemón. Y al final, nosotros vamos a tener un epílogo donde Pablo aprovecha. ¿Y qué hace? Da saludos a personas, reconoce el trabajo y la obra que han hecho determinados creyentes o líderes de la iglesia y profiere una bendición final sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, por ejemplo, cuando leemos el último capítulo de Romanos, que es el capítulo 16? Nosotros tenemos, y lo voy a leer textualmente para que ustedes tengan constancia que no es una mera opinión lo que estoy compartiendo. Cuando nosotros leemos en el capítulo 16, que es el último capítulo, dice en el versículo 22 lo siguiente: yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Otra vez, yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Esperen un momento, ¿cómo así? ¿Acaso no fue Pablo el que escribió la carta? Sí, Pablo fue el autor, pero allí aparece, y no solamente en este documento, sino que hay otras cartas, una práctica muy común de la época. Y es que el autor se valía de un amanuense, se valía de un escriba, quien era el encargado, como su nombre como su expresión lo indica, de redactar, de escribir lo que el autor quería plasmar. Así que no solamente en Romanos, por ejemplo, miren, aquí hay otras evidencias donde Pablo deja ver que efectivamente él se valió de un amanuense, de un escriba, de un secretario, si lo podemos decir así, para elaborar la carta. Romanos, primero a los Corintios, Gálatas, Colosense, en fin, incluso Filemón, ahí lo estamos viendo, y hay algunas ocasiones como en Gálatas, donde él va a decir que de su propio puño y letra él escribió ciertas cosas. Bueno, hasta aquí cómo vamos, compañeros. ¿Me están escuchando bien? Listo, muchas gracias. Voy a tomar entonces, ay, gracias, muchas gracias. Voy a tomar entonces lo siguiente. Voy a tomar unos textos de la parte doctrinal que va desde el capítulo 1 al capítulo 11 y luego voy a tomar un texto que hace parte del segundo componente o del segundo bloque, que es desde el capítulo 12 al 16, si lo podemos decir hasta el final. Comencemos. Ahí estamos viendo el famoso pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Luego del prólogo, el apóstol Pablo comienza planteando la tesis o proposición central de su carta a los romanos.
Esto que estamos viendo acá representa la tesis, la idea central, el texto áureo de la carta que estamos analizando. Yo sé que la conocemos, pero no está de más leerla. Voy a leerla en la Reina Valera contemporánea y luego de leerla ustedes también la pueden contrastar con la Dios habla hoy. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ojo y oído. Aquí estamos viendo una expresión que necesita ser clarificada. ¿Qué significa en el pensamiento de Pablo la justicia de Dios? Vamos a ver eso. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Así que voy a plantear unas preguntas, unas dos preguntas al menos, del texto que acabamos de leer. Del texto que acabamos de leer. ¿Cuáles son los aspectos esenciales? Es la primera pregunta del evangelio que Pablo presenta. Y yo quiero hacer lo siguiente. Por favor, escúchenme bien. Cuando hagamos esta presentación de los aspectos esenciales del evangelio presentado por Pablo, hagamos un contraste también de cómo nosotros presentamos el evangelio hoy. Y la segunda pregunta, ¿qué se entiende por la justicia de Dios dentro de las cartas paulinas? Bueno, comencemos con la primera. Cuando uno mira, y si usted tiene su Biblia allí, por favor lo puede hacer, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Cuando uno mira los primeros versículos de la carta, vemos unos componentes que son tan, mejor dicho, tan medulares destacar y mantener hasta el día de hoy. Voy a leer el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 11, perdón, hasta el versículo 7. Versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, aquí estamos viendo un primer componente, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas o en las santas escrituras. Versículo 3. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y va a decir en el versículo 5, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a terminar con este planteamiento. Permítame unos segundos, o más que segundos, son unos minutos. Cuando en el capítulo 1, Pablo presenta los contenidos esenciales del evangelio que él predica, él va a señalar los siguientes aspectos.
Número uno, va a afirmar a partir del versículo 2 que este evangelio ya había sido prometido. Ya había sido prometido. Por ende, ¿qué podemos deducir de esa primera idea? Que Pablo no es un predicador que predica ideas inusitadas, que predica ideas novedosas en el sentido de su propia inventiva, sino que lo que Pablo va a decir es que el evangelio que él predica hunde sus raíces en las sagradas escrituras y que este evangelio alcanza o presenta el cumplimiento de las sagradas escrituras que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Así que habiendo dicho esto, Pablo, no hay lugar a dudas para que uno quiera plantear una desconexión del Evangelio y del Nuevo Testamento con lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Porque Pablo mismo lo va a afirmar, este Evangelio ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Hunde sus raíces allá y el Evangelio nada más y nada menos es el cumplimiento de lo que allá fue dicho. Así que nosotros desde tiempo antiguo hemos adolecido en el cristianismo de lo siguiente, que han surgido pensadores, han surgido personas o que han querido desconectar el Nuevo del Antiguo Testamento, o como le pasó a Marción. Ustedes sí se acuerdan de quién fue este personaje llamado Marción de Sinope, que fue considerado un hereje del siglo segundo. Marción fue un hombre que llegó a ser considerado un hereje porque él no solamente desconectó la literatura cristiana de la literatura judía, sino que denigró de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, denigró de esos textos. Bueno, también tenemos y podemos deducir de los 7 versículos que he leído, en el versículo 3, va a decir textualmente Pablo, evangelio que se refiere a su hijo. Evangelio que se refiere a su hijo. Es decir, el evangelio de Dios se refiere concretamente a Jesucristo. Concretamente. Jesucristo es el contenido del evangelio. Es el fundamento del evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia que el evangelio da cuando habla específicamente de Jesucristo? Que la buena noticia es que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos mediante la acción del Espíritu Santo. Y que por esa razón Pablo fue constituido como un apóstol y una persona para anunciar al mundo acerca de Jesucristo muerto y resucitado. Yo les dije a ustedes en la clase anterior que las ideas centrales de muerte y resurrección de Jesucristo son paradigmas, son puntos claves que nos competen a nosotros también. Porque exactamente lo mismo que le pasó a Jesucristo y que lo constituyó como el primogénito, es lo que esperamos que nos suceda a nosotros también. Bueno, va a decir Pablo también cuando habla de los aspectos esenciales, que este evangelio tiene el poder. Versículo 16, ya llegamos al versículo 16, tiene el poder, tiene la capacidad de hacer efectiva la salvación de Dios en las personas que acogen y aceptan este mensaje. Y que este evangelio tiene un alcance universal, está destinado para ser anunciado a todos,
a todos sin excepción alguna. Bueno, habiendo dicho esto, voy a hacer aquí una breve pausa. Son las 12 y voy a dar lugar a que con esta pausa, por favor, ustedes me hagan saber cómo se han sentido, cómo les ha parecido este primer bloque y si hay algunas preguntas, aprovechemos para hacerlas. Bueno, parece que no. No veo acá ninguna. Como estoy conectado desde el celular, no alcanzo a ver todos los perfiles, no veo ninguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué se entiende por la justicia de Dios dentro de las cartas de Pablo? Yo aquí espero que el Espíritu Santo me ayude a exponer esta idea con la mayor claridad posible. Y no solamente espero, confío en que así es. Porque nada más y nada menos estamos hablando de un concepto teológico que Pablo utiliza mucho en su literatura, pero que también se ha prestado a equívocos a la hora de interpretarlo. La justicia de Dios. Ustedes sí se acuerdan que este famoso pasaje que he leído impactó de manera profunda la vida de Martín Lutero y cómo cumplió un papel clave en la reforma protestante. En el caso de Lutero, marcó un antes y un después, porque la historia cristiana llega a decir que antes, ese primer Lutero, llamémoslo así, cuando pensaba, cuando escuchaba o leía el tema de la justicia de Dios, como él se había formado en un sistema penitencial de penitencia propio del catolicismo, esa idea de justicia de Dios le causaba terror. Él tenía la idea de un Dios severo, de un Dios castigador. Bueno, y ustedes conocen un poco la historia, lo que le llegó a pasar a Martín Lutero. Pero cuando se encontró con este texto y el Espíritu Santo le permitió tener una nueva comprensión de la justicia de Dios, que es por la fe, dice que él experimentó un descanso, experimentó una paz, un alivio que antes no tenía. Así que yo espero que lo que este concepto en verdad nos quiere enseñar nos permita también dimensionar la verdadera y última finalidad de la justicia de Dios. Bueno, en primer lugar, voy a comenzar señalando que la justicia de Dios es un hecho que se dará ineludiblemente. Yo sé que nosotros vivimos en un plano terrenal, vivimos en un mundo saturado por injusticias o por aparentes injusticias y que muchas gentes, muchas personas, cuando experimentan dolor, cuando experimentan sufrimiento, permítame aquí un segundo. Ok. Muchas personas cuando experimentan dolor y experimentan sufrimiento, ¿saben qué pregunta suele salir de sus bocas? ¿O qué pregunta surge en su corazón? ¿Y dónde está ese Dios justo? ¿Sí? ¿Dónde está eso que me dicen de la justicia de Dios? Así que la justicia de Dios es un tema que cuando el humano
cuando nosotros los humanos vivimos situaciones de dolor, a veces nos aturde, nos aturde. Y las personas empiezan a preguntar, el que no busca a Dios, el que es malvado, aparentemente le va bien, y por qué mi vida tiene tantas complejidades, yo por qué vivo tantos problemas, en fin. Esta palabra justicia no es fácil exponerla cuando a nivel práctico y a nivel vivencial, muchas personas que son oyentes han pasado por situaciones de dolor muy profundas. Pero nosotros debemos tener presente que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y se los voy a mostrar. Miren en pantalla. Y yo les voy a pedir el favor que ustedes lean el texto. Cada uno de ustedes lo lea. Ese texto que están viendo en pantalla, ¿cuál es? Es el famoso discurso que Pablo dio en Atenas, en el lugar llamado el Areópago de Atenas. Hechos capítulo 17. Y allí estamos viendo desde el versículo 26 hasta el versículo 31 lo que les estoy afirmando. A pesar que está en el libro de los Hechos, es un pensamiento paulino, porque este es Pablo predicando en Atenas. Dice, léanlo cada uno allí unos segundos. Versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice el por qué. El por qué razón el Evangelio tiene como contenido central el arrepentimiento. ¿Por qué razón hasta Jesucristo mismo lo mencionó? Arrepentimiento. Hasta Juan el Bautista. Y cabe preguntar, hoy en día, ¿qué tanto dejamos ver la necesidad del arrepentimiento o visibilizamos el tema del arrepentimiento en la presentación del Evangelio? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de entre los muertos. Aquí yo les voy a decir algo. Si es ineludible, si es inevitable que la justicia de Dios se va a manifestar, yo creo que ante un juicio solamente existen dos posibilidades. O que una persona salga bien librada de ese juicio, absuelto, o que una persona no salga bien librada de ese juicio, condenado. ¿Qué nos va a decir el Evangelio? Que la justicia de Dios no es parcial, no es parcializada. Porque Pablo va a decir lo siguiente, que, y lo voy a leer textualmente porque así eso nos ayuda a darle continuidad al pensamiento. Pablo va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero cuando Pablo habla de la realidad de la condenación, él también va a decir al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio que presenta, que en relación a la justicia de Dios no hay favoritismos, no hay parcialidad.
¿Qué sucede en relación a la justicia humana? Sí lo hay. Nosotros cuando vemos la implementación de la justicia en los países, vemos que eso es lo que predomina, pero para Dios no. Ahora, si solamente existen estas dos posibilidades, yo les pregunto sinceramente, preguntémonos sinceramente, por favor, ¿cuál es la condición en la que estamos o en la que estuvimos frente a ese juicio? ¿Cuál es la condición? Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Voy a leerlo. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué pues somos nosotros? O sea, Pablo está queriendo decir los judíos. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? De ninguna manera, porque nosotros hemos demostrado, estoy leyendo la Reina Valera 95, que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la condición en la que hemos estado los seres humanos? Es que no hay ninguno justo, ninguno. O sea que el que quiera presentarse y decir, uy, yo como que sí, yo soy de los que por mí mismo, por mi propia cuenta, yo sí salgo bien librado. Yo sí salgo bien librado de ese juicio. Yo sé que esto lo hemos hecho nosotros también, pero el ser humano, por su desconocimiento, cuando a veces se le predica el evangelio, algunos suelen decir, es que, hermano, le dicen a uno, es que yo no he sido tan malo, yo tampoco he sido tan malo. Bueno, aquí nos está diciendo el texto bíblico, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está contrastando la justicia de Dios con la impiedad y la injusticia que hemos tenido los seres humanos. La está contrastando. Y ese contraste nos permite deducir, no, aquí ninguno sale bien librado de esto. Ninguno, no hay excepción alguna. Toda la humanidad entera está bajo el pecado y como consecuencia, aquí viene lo grandioso, que aquí viene ya el matiz especial y bonito del Evangelio, como consecuencia, todos estamos necesitados de redención o de salvación. Todos. Porque todos necesitamos ser librados de esa condición desfavorable ante la justicia de Dios. Si todos estamos en una mala situación ante el juicio de Dios, ¿qué vía de salvación nos ofrece el Evangelio? Entonces yo quiero saber este Evangelio que se predica, ¿cuál es la vía de salvación? ¿Cuál es el remedio que ofrece ante esa condición desfavorable que tenemos frente a la justicia de Dios? Pablo deja ver que la condición de condenación de la humanidad se puede revertir en justificación mediante Jesucristo. Entonces aquí coloco esas dos palabras, condenación y justificación. Otra vez lo voy a decir. Pablo deja ver que la condición de condenación de la humanidad puede revertirse en justificación. La palabra justificación significa absolución mediante Jesucristo. Esta es la buena noticia. Este es el evangelio de Dios para el mundo. Y eso es lo que significa un término tan técnico. Porque cuando uno lee Romanos capítulo 5, que por cierto se los voy a leer, es que a veces suenan tan técnicos y yo les voy a decir algo.
Me encantó, Leticia, lo que tú citaste a la hora de despedir a la profesora Santa, cuando hablaste de la persona sabia y que la persona sabia lo que hace es exponer una enseñanza y que provoca como resultado que los estudiantes queden con hambre, con apetito, con ganas, ¿verdad?, de seguir aprendiendo. Así que nosotros queremos que con este diplomado ustedes queden con ganas de seguir aprendiendo más de manera autodidacta en sus iglesias, en los cursos de formación que estén emprendiendo y en las convocatorias que la sociedad bíblica haga. Así que cuando las sociedades bíblicas hagan ver todas estas capacitaciones, aprovechen, porque sin duda alguna hay diferentes maestros que también eh, pueden ayudarnos a comprender, a adquirir nuevas miradas que de pronto nosotros no hemos tenido. Muy bien. Ese es el evangelio que hay que predicar al mundo. A mí me encanta esa expresión. Por mi propia cuenta estoy ante una condición desfavorable ante Dios porque dice que no hay justo ni a uno. Pero en Jesucristo esa condición se revierte. Se revierte. Así que lo que Pablo va a afirmar en Romanos es que en el Evangelio se revela la manera como Dios ejecutará su justicia en el mundo. Y les voy a leer unos textos que están en el mismo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26. Versículo 26. Dice, bueno, podemos leerlo desde el versículo anterior que viene la idea. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice en el versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Miren, eso no solamente le pasó a Pablo, porque en Romanos, Pablo va a dejar ver que hay algunos que malentendieron su evangelio. Y hoy en día, cuando uno predica y uno menciona este versículo 28, hay algunos que se llevan la impresión como decir, o sea que eso es tan relajado como que uno es justificado por la fe. Bueno, en Colombia relajado es como tan fácil, ¿no? O sea, es una forma de decir así como es tan fácil. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos a precisar. En el Evangelio se deja ver claro que Dios es justo y Él solamente es el que justifica. Por ende, si Él es el que justifica, ya nadie tiene lugar a el orgullo, a jactarse delante de Dios, nadie. Sea las obras buenas que hayamos hecho, nadie. En segundo lugar, si Dios es el que justifica, Dios es claro en dejar cuál es el camino y la vía para ofrecer esa justificación. Y esa vía y ese camino es solamente mediante Jesucristo. No hay otro camino. Así que el que quiere buscar justificación por sus obras buenas es como si Dios le dijera, ah, Pepito, Juanito, Juanita, ¿tú quieres que yo te justifique por tus obras buenas? Pues yo te voy a tomar todo el paquete de tus obras. No solamente las buenas, todas tus obras. Y voy a sopesarlas. Entonces me doy cuenta
que no solamente tienes obras buenas, sino que también tienes obras malas, y que hay obras que el hombre hace creyendo que son buenas, pero que las hace con motivaciones egoístas, que las hace con intenciones egoístas. ¿O acaso no es cierto que cuando Jesús le hablaba a los fariseos y a los líderes religiosos, les decía, ustedes oran, ayunan, hacen esto? Sí, hacen una obra buena, pero les decía, pero lo hacen para ser vistos y que los hombres los alaben. Así que es una mala jugada que una persona se presente ante Dios y pretenda ser justificado por sus obras. Porque en ese examen de Dios va a decir, no, hermano, aquí, no, hermana, aquí yo le voy a mostrar que lo que usted creyó que hacía como bueno, muchas cosas las estaba haciendo por motivaciones personales, por motivaciones egoístas. Así que Dios no es solamente Dios que mira lo de afuera. Dios no es como el hombre que solamente mira lo de afuera. Dios mira las intenciones del corazón. Así que frente a ese examen y ese análisis de Dios, yo digo, ¿yo para qué me voy a meter a yo querer justificarme por mí mismo delante de Dios? No, yo le echo mano al camino, a la vía que Él ha provisto para esa justificación. Y ese camino y esa vía es solamente Jesucristo. ¿Por qué solamente Jesucristo? Lo dijimos en la clase pasada, que Él murió. Recuerden, 1 Corintios capítulo 15, no por sus propios pecados, sino que va a decir por nuestros pecados. Es decir, Él experimentó la paga de nuestros pecados. Así que por medio de Él podemos ser absueltos. Pregunta, díganmelo con toda sinceridad, por favor. Aquí pueden ser honestos y sinceros conmigo. ¿Sienten que me he complicado con esta exposición o he resultado claro con el planteamiento que he hecho? Martínez, gracias. Gracias. Gracias a todos los que me están dejando ver que está resultando entendible. Está Muy claro todo, maestro. Bueno, muchas gracias. Miren esta imagen. Esta imagen, por favor, gracias, Ruth también. Esta imagen yo espero y confío que también nos va a dar unas luces bonitas sobre la justicia de Dios. ¿Saben ustedes qué nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Qué nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Y por qué muchas veces en esta experiencia del mundo físico humano quedamos expuestos a la confusión y al aturdimiento cuando hablamos del tema de la justicia de Dios? Porque nosotros estamos viviendo en una dimensión de la realidad, nosotros estamos viviendo en un nivel de la realidad donde existe una dimensión, existe un plano que se llama el tiempo. Resulta que los que estudian la física, por ejemplo, hablando de la ciencia, reconocen que en este plano terrenal existen las dimensiones del tiempo, el espacio y el movimiento. El tiempo, el espacio y el movimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros? Miren, yo les voy a presentar un contraste. Por favor, escúchenme esto que voy a decir desde estos minutos. Escuchen, por favor, porque aquí, como lo dije en la clase anterior, aquí está la perla. Aquí está la perla, ¿listo? Esto que voy a mostrar en la lámina y en la siguiente es un factor que para el justo, para la persona que procura vivir bien,
le genera un poquito de sufrimiento y aturdimiento, y al malvado se le convierte como en, ¿cómo decir la palabra? O sea, el malvado llega a concluir como que aquí uno puede hacer cosas y aquí no pasa nada, ¿sí? Aquí no pasa nada. Mire, ¿saben ustedes por qué razón en esta dimensión física Dios ha puesto el tiempo, el factor del tiempo? Porque en el plano físico, cuando uno hace una acción, uno por lo general no recibe inmediatamente una consecuencia de la acción que ejecuta. Pero la razón por la cual ocurre eso es porque Dios ha interpuesto el factor del tiempo para que en ese lazo de tiempo entre la causa y el efecto, la persona pueda arrepentirse de una mala acción y no le pase el efecto boomerang. Es decir, que reciba la consecuencia de la mala acción que hizo. Entonces, allí donde dice causa, vamos a poner una mala acción que hizo una persona. Dios ha interpuesto el tiempo para que en ese lapso, como un acto de misericordia, la persona se arrepienta, la persona cambie y el boomerang no se le devuelva y lo golpee con rigor. La persona, claro que sí, puede recibir consecuencias, pero si se arrepiente ya no va a ser con rigor. Pero miren lo que pasa. Cuando llega el tiempo en que Dios decide manifestar su justicia, el factor tiempo es quitado. ¿Saben qué significa que el factor tiempo es quitado? Que Dios no dio chance de espera. Ya Dios no dio chance de espera. Por ende, toda acción que la persona ejecuta siente que inmediatamente recibe el impacto de su consecuencia. Cuando la Biblia dice que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, lo que quiere decir nada más y nada menos es que Dios ha establecido un momento de la historia humana donde ese tiempo, chance de arrepentimiento, lo va a quitar y la persona va a recibir directamente y de manera pronta el impacto de la manera como está viviendo. Así que aquí, ¿qué pasa? La persona que quiere vivir bien siente que ha cultivado buenas acciones, y a veces se pregunta, pero ¿por qué razón yo no estoy recibiendo inmediatamente lo que estoy sembrando? En cambio, el malo dice, yo he hecho esto y he hecho aquello y no me pasa nada. Por ende, puedo seguir haciendo y deshaciendo porque aquí no pasa nada. La Biblia dice, cuando llegue el momento en que Dios quita ese factor tiempo como acto de misericordia, es donde el boomerang se le va a devolver a la persona y cuando se le devuelva, va a recibir con crudeza el impacto de todo lo que ha estado haciendo en su vida. Así que cuando nosotros estamos viviendo en este mundo donde hay un lapso de tiempo entre la causa y el efecto, es un acto de misericordia de Dios. Porque si Dios no hubiera puesto ese factor de tiempo, ninguno de nosotros tendría chance de arrepentirse de alguna mala acción que hubiéramos hecho. Ninguno. Porque es como tirar el boomerang y que se nos devuelva y nos golpee enseguida y no nos dé un tiempo de espera para arrepentirnos. Quiero hacer la pregunta, con esta metáfora, con esta imagen, ¿me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Así que, ¿qué significa la gracia de Dios? Significa reconocer que el tiempo que Dios da
entre nuestra acción y la consecuencia de nuestra acción es la expresión de la misericordia de Él. Para que tengamos oportunidad de cambio, para que tengamos oportunidad de transformación. Pero cuando llegue este tiempo, yo les voy a decir algo. Ya te voy a dar la palabra a Norberto. Les voy a decir algo. Llegará el tiempo, y eso es algo que en la época mesiánica se va a evidenciar, en que en el mismo día la acción que la persona haga recibirá la cosecha de la acción que realiza. Porque ese tiempo de gracia se está acortando, se está acortando, se está acortando, se está acortando. Y eso sirve como corrección para el ser humano, para que nosotros nos hagamos conscientes de que si hemos vivido de cierta manera y de pronto no hemos recibido consecuencias adversas de las malas acciones, no es porque Dios no tenga justicia o porque no existe la justicia de Dios, sino porque el tiempo Dios lo ha acuñado en esta realidad como un acto de misericordia. Ahora sí, Norberto, te doy la palabra. Sí, bendiciones, maestro. Sí, muy interesante el tema, muy entendible, y eso me traía a pensar en el versículo que dice, va, que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa paciencia la podemos aplicar como el tiempo de Dios, ¿verdad? Exactamente, Norberto. Wow, gracias. Miren Oye, son las opiniones, porque Norberto, has dicho con una cita bíblica, con una evidencia bíblica, has presentado una evidencia de lo que aquí estoy exponiendo. Pero ¿saben qué pasa? La persona que quiera ponerse a cuentas con Dios va a llegar un momento y va a decir, Dios, tú has puesto el tiempo, eres paciente, ahora entiendo que esa paciencia es para darme una oportunidad de arrepentimiento. Pero ¿saben qué conclusión saca el malvado? El malvado dice, como uno puede hacer y deshacer y no pasa nada, no hay tal cosa como justicia de Dios. Así que yo les voy a decir algo, sea cual eh, sea cual sea la situación que estemos pasando, hoy es como si Dios les estuviera diciendo, no creamos en la idea de que no existe tal cosa como justicia de Dios. Y yo sé que no estoy hablando lo que les voy a leer a continuación. No estoy hablando de una idea propia de la literatura paulina, pero ahora mientras Norberto habló, me vino a la mente un pasaje bíblico que está en el Antiguo Testamento. ¿Me permiten y se los cito para corroborar lo que les estoy diciendo? El pasaje bíblico, el pasaje bíblico está en Malaquías capítulo 3, versículo 13, hasta el versículo 18. Pero no se vayan a preocupar, que yo no les voy a hablar de diezmo, ¿oyeron? No crean que Malaquías solamente es para hablar de diezmo, no. Vamos a ver, vamos a ver otras ideas que también tiene Malaquías acá. Capítulo 3, versículo del 13 al 18. Escuchen, porque los voy a citar para ustedes.
Dice la palabra de Dios, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Y todavía preguntan, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás, escuchen bien, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios, del Señor de los ejércitos? Hemos visto, miren, algo que le pasaba a los hombres de la antigüedad, eso no nos pasa a nosotros solamente hoy. En los salmos lo vemos, a los profetas les pasó, que cuando veían al impío, cuando veían al que no buscaba a Dios, se preguntaban y ellos a por qué aparentemente les va bien y a veces a uno le va mal. Entonces dice, hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. No les pasa nada. Entonces, los que temían a Dios hablaron entre sí. El Señor escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Dios y honran su nombre. Y ese memorial dice, serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y estableceréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Está claro el planteamiento? ¡Wow! Me parece poderoso, ¿no? Me parece poderoso ese planteamiento. En el versículo 15 dice que el malo, desafortunadamente, el factor de paciencia, de tiempo, de espera de Dios, lo interpreta de mala manera. Lo interpreta como que aquí uno puede hacer y deshacer y no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la persona que quiere vivir bien? Ese factor tiempo le genera impaciencia. Dios, pero ¿por qué todavía no recibo tu respuesta? ¿Por qué todavía no recibo tu justicia? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas, este proceso y todavía no llega? Entonces, para el justo causa impaciencia y el malvado no aprecia y no valora y dice, no pasa nada. Pero dice Dios, en el día que yo actúe, este es el día en que Dios actúa, miren, quita el tiempo, quita el tiempo, quita su paciencia. Y en el día que yo actúe, ahí se darán cuenta la diferencia. A mí que me refleja esto, saber esto del Evangelio, me refleja que yo el tiempo, que yo lo que aparentemente he vivido como un tiempo de gracia, lo debo aprovechar y valorar para decir, abrazo el Evangelio, recibo el beneficio de su justificación, de corazón, claro, con sinceridad, porque yo creo que cuando llegue el día en que Dios actúe, yo quiero ser de los absueltos. Yo quiero ser de los que salen bien librados de las actuaciones de Dios, de la justicia de Dios. Y también reconociendo que la única manera en que puedo salir bien librado no va a ser por mis propios méritos, claro está. Va a ser, como estamos viéndolo aquí en pantalla, gracias, y le digo, gracias Dios, gracias Jesucristo, porque tú eres quien me ha justificado. Tú eres la propiciación de nuestros pecados. Y es gracias a ti en que yo puedo salir bien librado. Y la justicia de Dios ya para mí no se convierte en un terror,
ya no se convierte en algo adverso, sino que para mí ahora la justicia de Dios es salvación. Es salvación, es libertad, es liberación de toda condenación. Norberto, te doy la palabra nuevamente. Sí, maestro, voy a tratar de ser rápido. Aquí tengo algunos apuntes y me llamó mucho la atención acerca de la causa, el efecto, y en medio está la línea de tiempo. ¿Verdad? En eso yo creo que hay que tener bastante cuidado porque muchas veces no entendemos, ¿verdad? Eso de tiempo, ¿verdad? Porque aplicando así como usted hablaba de Malaquías, casi semejante le pasó a un músico de David llamado Asaf, ¿verdad? El Dice, Salmo sí, 64. correcto, sí, dice que él vio en ese tiempo la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Hasta que por fin ¿verdad? Pudo ver, ¿verdad? El fin de ellos, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? En tener cuidado porque muchas veces vemos que el impío prospera, ¿verdad? ¿Verdad? Y confundirnos como Asaf se confundió, ¿verdad? Y entender que toda causa tiene su efecto y lo que más deseamos es todos salir librados en aquel día, ¿verdad? Y poder entender el tiempo y aún si los impíos prosperan, ¿verdad? Y tal vez pasan sanos y muchas veces nosotros que servimos a Dios con nuestros achaques, pero hay que saber entender el tiempo para aquel día, ¿verdad? Poder llegar a la meta que tenemos todos, ¿verdad? Esa es mi participación, maestro. Muy interesante el tema, ¿va? No, gracias a ti, Norberto, porque has citado el Salmo de Asaf y me acuerdo que ese salmo dice, por poco resbalaron mis pies Mis viendo la pies. prosperidad de los impíos. Y dice en un versículo más adelante, hasta que entrando en tu santuario pude entender el fin de ellos. Entonces, yo te voy a dar el siguiente consejo tomando la palabra de Norberto. Si a nosotros nos está generando impaciencia y un poco de turbación el no ver como que Dios no está haciendo justicia en algún caso nuestro prontamente, la única manera que puedas encontrar alivio es como Asaf, entrando en el santuario de Dios para que puedas entender por qué a veces Dios pone un margen de tiempo, por qué Dios a veces pone un margen de espera. Y créeme, ese es un margen de espera para otras personas, para muchas personas, para que ellos tengan chance de arrepentimiento y salvación como Dios lo ha tenido con nosotros. Así que celebramos eso, pero también somos conscientes que va a llegar el día en que Dios actuará. Y que cuando llegue ese día es que uno va a decir, vale la pena, ha valido la pena caminar por fe en este mundo, creyendo que Dios es justo. La justicia de Dios no es amañada. Y que gracias a Jesucristo vamos a estar en las mejores condiciones cuando llegue ese momento de la actuación de Dios. Gracias a Jesucristo. Bueno, muy bien. Voy a terminar hablando de este pasaje. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y tengo el texto para ustedes en pantalla para que lo puedan ver. Ahí lo tienen, en la Reina Valera 95. ¿Alguien de ustedes lo quiere leer voluntariamente? Les agradezco. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia.
no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchas gracias, Blanca, por ayudarme con la lectura. Súper. Si se dan cuenta que ahora en este pasaje del capítulo 10, el tema de la salvación aparece mencionado. Pablo está diciendo que él tiene un anhelo, que él emite una oración a Dios, y es que así como él, siendo judío, experimentó la salvación, sus compatriotas también puedan alcanzar esa salvación de Dios. Pero él aquí va a mostrar los cimientos, voy a decir esa palabra, los cimientos en los que está soportado el que la persona pueda experimentar la salvación de Dios. Se los voy a decir de esta forma, miren. Pablo va a decir que él es testigo que los judíos tienen celo por Dios. Cuando ella está utilizando la palabra celo, no se está refiriendo a las obras de la carne en Gálatas, donde habla de los celos, iras, contienda, no. Ahí está utilizando la palabra celo como un sinónimo de que tienen hambres, devoción, interés. Entonces él va a decir, yo voy a dar un testimonio favorable. Y es que yo noto que ellos tienen deseo de Dios, tienen un interés, una devoción por Dios. Pero ahora les voy a poner una X, un punto de favorable, pero no lo tienen conforme al verdadero conocimiento. Y dice a continuación la razón por la cual, a pesar de que muchas personas tengan un interés por Dios, yerran o se equivocan a la hora de alcanzar la salvación que Dios ofrece. Y va a decir en el versículo siguiente, porque ignorando la justicia de Dios, han establecido la suya propia. ¿Sí lo logran ver en el texto? Ignorando la justicia de Dios, han establecido la suya propia. Voy a pasar acá. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que no es suficiente para una persona que quiere vivir la salvación de Dios o alcanzar la salvación de Dios que tenga celo por él. Porque en el caso de los judíos, ellos sí tenían celo por Dios, pero ¿qué pasa? Así como esta estructura que está soportada en dos columnas, si nosotros le quitamos una de las columnas, va a perder su estabilidad. Necesitamos tener las dos. Celo por Dios, pero ese celo debe estar fundamentado en un conocimiento adecuado de lo que Dios ofrece, de la justicia de Dios, de lo que hemos estado hablando en este segundo segmento. Así que, ¿qué está queriendo decir Pablo en el capítulo 10, en los versículos del 1 al 5 que hemos leído? Pablo está hablando de lo que yo podría titular una pseudo justificación. Una pseudo justificación. Porque cuando Pablo dice que han dejado la justicia de Dios para establecer la suya propia, o que han ignorado la justicia de Dios para establecer la suya propia, lo que Pablo está queriendo decir es que muchas personas no están alcanzando esa justicia divina, esa salvación de Dios, porque lo que quieren hacer a la hora de acercarse a Dios es establecer la suya propia y no la que Dios ofrece por medio de Jesucristo.
¿Qué pasa aquí? La posición teológica de justicia de Dios a querer establecer la justicia propia tiene implicaciones teológicas graves. ¿Por qué razón? Porque si uno pudiera salvarse estableciendo la propia justicia, yo les pregunto, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué murió Jesucristo? ¿Para qué resucitó? Entonces ya entraría que la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo vimos en la predicación de la clase anterior de Pablo, que decía, era necesario que el Cristo muera y resucite, entonces ya diríamos, fue innecesaria, porque cada uno de nosotros pudiera establecer su justicia propia. Entonces yo les hago la pregunta, si logramos dimensionar las implicaciones teológicas que tiene y también prácticas cuando una persona se quiere apoyar en su propia justicia para salvarse ante Dios? Estamos invalidando la vida de Cristo, la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Estamos invalidando el Evangelio. Y yo quiero, por eso me he tomado el trabajo para decir en las palabras más sencillas posibles las implicaciones que tienen nuestras posturas a la hora de acercarnos a Dios. ¿Cuál es la verdad del Evangelio predicado por Pablo? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y yo les voy a pedir el favor a alguno de ustedes, si me puede buscar un pasaje bíblico y lo lee. Gálatas capítulo 2, versículo 16 y el mismo capítulo 2, versículo 21. Esta imagen esquematiza la predicación del Evangelio de Pablo. Recuerden, justificación es sinónimo de absolución de toda condena, de salvación. Entonces, lo que va a decir el Evangelio es que por las obras de la ley, nadie, por la fe de Jesucristo, todo aquel que cree. Es Cristo y no la ley el medio para obtener la salvación. Y este fue el gran punto de discusión entre Pablo y los judaizantes de su época. Pero Pablo no tuvo ninguna duda. Si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo murió en vano. ¿Alguno de ustedes tiene el texto, por favor? Recuerden, Gálatas 2:16 y luego en el mismo capítulo 2, versículo 21. Maestro, Sí, podría leerle puede- antes que lea esto, Gálatas 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. así Amén, es. pastor, porque es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que es por gracia, es un regalo maravilloso del Señor, porque por el pecado estamos perdidos, ¿no? Y solamente por el camino que es Cristo que nos justifica. Y esta parte es que tenemos que entender que es un regalo que solamente es por fe. Gracias, maestro. Dios le bendiga. Gracias. Y los textos que sugerí, ¿quién me ayuda leyéndolo? Sabiendo El, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y el versículo 21, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿qué es lo que pretende matizar, estimados? Ya Dios ha provisto el camino, ya Dios ha provisto la solución y el remedio a todo este drama de la entrada del pecado al mundo, de la entrada del sufrimiento y de la muerte. Ya Dios ha provisto el remedio. ¿Para qué nos queremos complicar reinventando la rueda? ¿Para qué nos queremos complicar cuando ya el remedio ha sido propuesto? Entonces, ¿qué papel cumple? Y este es el gran, esta es la gran pregunta, y díganme ustedes si es verdad o no, que muchos cristianos tienen. Ya te doy la palabra, don José, permíteme. Esta es la gran pregunta que muchas personas tienen, y es, bueno, si hemos visto que en el pensamiento de Pablo deja claro de qué manera se es justificado y de qué manera no, qué papel cumple la ley, porque nosotros tenemos una Biblia entera y cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la ley, eso de qué manera lo debemos articular con nuestra existencia humana. ¿Qué papel cumple la ley? Según Pablo, dentro del plan salvífico de Dios. Entonces, aquí estamos viendo, por eso estamos viendo esta imagen del termómetro. Porque yo creo que esta imagen del termómetro nos va a ayudar a ejemplificar bien el papel que cumple la ley. La ley, si lo pudiéramos representar con una imagen o usar una metáfora, pudiéramos decir que es como un termómetro. El termómetro sirve para medir y darnos a conocer nuestra temperatura corporal, pero el termómetro no nos cura de la fiebre. El termómetro no nos quita la fiebre. Así que ¿para qué fue injertada la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Para permitirnos saber la condición en la que estamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque con cada intento que la persona hace por sus fuerzas de querer cumplir la ley, él mismo se da cuenta que por mucho lo intente, él no puede por sí mismo. Entonces, por eso Pablo va a decir en el capítulo 7 de Romanos que la ley fue dada para darnos a conocer que somos pecadores, para darnos a conocer el pecado. Porque yo no conocería qué es adulterio si la ley no dijera, no adulterarás. Yo no conocería qué es el robo si la ley no dijera no robarás. Muy bien. Don José, Sí, por lo que entiendo es que Pablo dividió tanto un evangelio para los judíos, que era como la circuncisión, y un evangelio para los gentiles, que es diferente de la ley con la circuncisión. Es decir, dividió. Y es más, porque eso no lo entendieron los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús, Juan, Santiago y Pedro, eran judaizantes. Y bueno, con el enfrentamiento que tuvieron, por lo que veo yo acá en Gálatas, eh, Pablo los llama anatema. bueno, Entonces, estos judaizantes, Pablo los llama anatema a los discípulos de Jesús. Entonces, él presenta un evangelio totalmente diferente, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí entre dos evangelios diferentes. Entonces, nosotros nos quedamos como gentiles con el evangelio de Pablo. Eso sería la conclusión.
Bueno, hago una precisión, don José. Estos discípulos, Juan, Pedro, Jacobo, no es que fueron judaizantes. Lo que pasa es que va a decir Pablo en Gálatas que como ellos eran judíos, es decir, era su nacionalidad, por temor a sus compatriotas, por de alguna manera no querer herir susceptibilidades u ofender, ellos terminaron cayendo en no decir o hacer cosas que ofendieran a los judíos. Pero los judaizantes fueron diferentes. Los judaizantes eran personas que iban predicando por diferentes lugares y enseñando que no era lo que Pablo decía, sino que era que los creyentes en Jesucristo debían seguir la ley, debían circuncidarse y todo eso. Y por esa razón Pablo tuvo muchos problemas con ellos. Lo que le pasó a los discípulos de Jesús, como a Pedro, a Juan, a Jacobo, es que lo que a muchos de nosotros nos puede haber pasado en cierta situación, que a veces uno está en un grupo social y por la presión de grupo, por el qué dirán, por el no querer ofender, ellos terminaron simpatizando con ideas de los judíos porque no querían ser molestos para ellos. Y es por esa razón que Pablo los reprende y los amonesta, ¿ya? Entonces es importante hacer esa claridad. En segundo lugar, cuando Pablo en Gálatas habla, él va a ser claro en decir que solo hay un evangelio, uno, y es el mismo para judíos y es el mismo para gentiles. Es uno solo. Así que cuando el judío escucha el evangelio, ya el judío va a entender que no es ritos de circuncisión ni otras series de ritos lo que le va a generar una salvación ante Dios, sino es la obra del Mesías. La obra del Mesías a favor de él, que lo redime, que lo salva, que el Mesías es el Redentor y que gracias a él es que obtenemos el perdón de los pecados. Ustedes pueden leer en Romanos capítulo 4, donde en el capítulo 4 Pablo va a colocar el ejemplo de Abraham. Esto ya te doy la palabra, Liliana, y lo que Pablo va a decir en el capítulo 4, porque coloca a Abraham y a David, y lo que va a decir Pablo es que tanto es que tanto Abraham, perdón, como David fueron justificados sin obras. Fueron justificados sin obras. Pueden leerlo en el capítulo 4. Va a decir textualmente que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí. Y de David va a decir en el capítulo 4, bienaventurado aquel que cree en Dios y le fueron perdonados sus pecados sin obras. Ahora sí, Liliana. Profe, su merced ahorita estaba hablando de que la ley sería como el termómetro. Y en Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo tengo entendido que el ayo es como el cuidador, el nano, el que nos delimitaba, el que nos cuidó durante todo el tiempo. Y eso fue lo que de una u otra forma hizo la ley. Muchas veces la gente piensa que la ley es mala y entonces desechan la ley y todo se les vuelve solamente por fe. Pero pues hay que tener algo claro y es que la ley lo que hizo durante todo el tiempo, como su merced bien nos decía ahorita, mostrarnos el pecado. Entonces la ley por sí no fue mala, sencillamente yo la veo como la que nos cuidó todo el tiempo para poder revelar el carácter de Dios durante todo el tiempo. No sé si estoy bien o estoy mal. No, estás bien, Liliana, estás bien y gracias por el aporte porque lo has dicho de manera muy clara y acertada. Pero también hago la precisión. La imagen que estoy colocando del termómetro está basada en la idea de Romanos capítulo 7,
versículos 7 al 11. Si quieres puedes leerlo, Liliana. Lo lees verbalmente para que todos escuchemos. Es para ser preciso de dónde estoy sacando de manera análoga la imagen del termómetro, de lo que Pablo expresa en Romanos 7, del 7 al 11. Ok, listo, sí, señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Exacto. Entonces, mira lo que está queriendo decir el texto bíblico, que esta ley actúa como un espejo y nos permite ver cuál es la condición en la que estamos. Imagínese esto, a una persona que le digan, a ver, no codiciar, por ejemplo, no codiciar. Y hay una ley en el exterior que esté diciendo no codiciar. Pero en el interior la persona está sintiendo que sí, que de pronto todavía no lo ha exteriorizado, pero por dentro sabe que tiene la codicia. Entonces la ley actúa como el termómetro porque el termómetro nos permite nos hace saber, esa sería la palabra, la temperatura corporal que tenemos, pero no nos cura de la fiebre. Entonces, ¿qué ha pasado con el ser humano? Que la ley nos va a presentar una serie de normas, una serie de mandamientos, pero a la hora de yo querer obedecerlos todos, yo siento que no tengo el poder por mis propias fuerzas de cumplirlo. Ahí entra la función de que es un ayo o un guía. ¿Por qué es un ayo o un guía? Porque si yo al encararme con la ley y yo de buena manera deseo cumplirla, siento que no tengo la fuerza para obedecerla en todo, llega un punto donde digo, ahora entiendo que ella lo que pretende es llevarme a Dios, guiarme a Dios para decirle, Dios, ahora acudo a ti porque eres tú el que me puedes dar la capacidad de cumplirla. Eres tú el único. Yo no puedo por mí mismo. Entonces, por eso se convierte en un guía, en un ayo. Porque el objetivo es que cuando uno se encara ante la ley y se da cuenta de la condición en la que está, reconoce que no tiene otra alternativa sino que acudir a Cristo para que Él sea quien nos ayude. Bueno, gracias mil a todos Muchas gracias, muy buena. por la atención que me han brindado en el día de hoy. De verdad, por los 3 sábados donde nos pudimos conectar y pudimos interactuar. De Gracias, verdad, maestro. gracias a Dios por este espacio. Y quiero darle lugar a Leticia para que les dé unas ideas finales, sin más que recuerden marcar su asistencia y qué otras cosas a tener en cuenta, Leticia. Tanto en este curso, El que sigue. como el curso anterior, cada cierre de curso ustedes van a encontrar un quiz en el campus bíblico. Son 10 preguntas con 3 alternativas para marcar. Usted, una vez que marque su respuesta, tiene su resultado. Si no está conforme, puede volverla a hacer. ¿Cuántas veces? Las veces que usted desee. Así que no olvidar. Bueno, profesor Wenceslao, muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición.